Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanan Namaskritya Narachaiva Narottama Devin Sarasvatim Vyasat Tato Jayat Udirayat Nashtapradesh Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loker Bhakti Bhavati Naistiki. Bienvenidos al estudio del capítulo número 12 del tercer canto titulado La creación de los cuatro Kumaras y otros. El capítulo tiene 57 textos y a continuación vamos a mencionar todas las secciones del capítulo. Primero, en la pizarra. La primera sección va de los textos 1 al 3 y se habla de la creación de las 5 impresiones de ignorancia, 5 Agyana Britis se llaman. Ahora vamos a explicar cuando lleguemos a la sección. De los textos 4 al 5 tenemos la explicación cuando los Kumaras fueron creados y se les pide que ejecutaran la actividad de poblar el universo y se rehúsan. De los textos 7 al 20, Rudra aparece de la mente del enojo del señor Brahma y ahí se va a explicar varios detalles de lo que ocurre con el señor Shiva, Rudra. De los textos 21 al 27 se explican diversas creaciones que hizo el señor Brahma, sus 10 hijos y también 7 categorías de creaciones. Vamos a mencionar esto. Del cuerpo y de la mente Brahma aparecen estas energías, se manifiestan. Del texto 28 al 33 un episodio inusual que se llama el episodio Bhak, cuando Brahma se siente atraído a su hija. Hay muchas enseñanzas que rescatar de esta sección. De los textos 34 al 49 se habla de creación posterior a la creación de la cultura. También vamos a mencionar de qué se trata. Y finalmente los textos 50 al 57 la manifestación de Svayambhuva Manu y Suruchi. Separan Satarupa. Satarupa es su esposa. Bien. Vamos ahora a pasar a analizar cada una de estas secciones. La primera sección sobre los 5 Agyana Britis. Tenemos entonces 5 creaciones que tuvo que cinco coberturas, ¿no? Agyana Britis significa 5 coberturas que tuvo que manifestar Brahma. La primera se llama Tamas, que es el olvido de nuestro Swarup original. Claro, nosotros al estudiar las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu con Sanatana Goswami, texto 108 del capítulo 20 del Madhya Lila, dice: Yivera Swarupa Hai Krishnera Nityada Shivera Tatasta Shakti Veda Veda Prakash. El Swarup original del Antiguamente es el servicio eterno a Krishna. Hay muchos detalles del Swarup que todavía nosotros no comprendemos debido a esta energía Tama. O sea, todavía hay cosas que no entendemos específicamente de nuestra posición original, nuestra personalidad, nuestro lugar en el mundo espiritual, y esto se debe a esta creación de Tama. Después viene Moham, que inmediatamente que uno pierde contacto con su identidad original, tiene que adoptar otra personalidad porque no hay tal cosa como no personalidad, sea vacío de la personalidad. Entonces uno se identifica con el cuerpo, que vayan Namarupavyam Yaduvir Sahapandava, dice la reina Kunti, que el cuerpo y la fuerza corporal, la fama que tiene el cuerpo en la sociedad en donde se desarrolla, la identidad que tiene uno en la sociedad donde se desarrolla, no tiene sentido sin Krishna. No, ella está diciendo eso: los míos, los Pandavas y los Brishnis, no tiene sentidos. Pero bueno, la identificación con el cuerpo nos lleva a olvidarnos de nuestra posición original también. O sea, al cubrirnos empezamos con esta identificación corporal. Después viene Maha Moha, se identifica
la ilusión con el sentido de pertenencia. O sea, me empiezo a entender esto. Está el yo, que es Mohan, y lo mío, que es Mahamohan. Mis familiares, mis pertenencias, mi territorio, mi auto, mis habilidades. Eso, el sentido de pertenencia material. Después viene Tamisra, que es la ira que surge, la frustración. Es algo que también tenemos que aprender a equilibrar en la práctica de conciencia de Krishna de una manera inteligible, porque hay veces, bueno, hay personas que tienen, que venimos a la conciencia aquí ya con diferentes cargas de frustración y enojo de las experiencias que hemos tenido en esta vida y en vidas anteriores. Entonces, si esto no se concientiza y se piensa que es solamente con la práctica de conciencia de Krishna, a estilo Niyamagraha, que solo me preocupo por cantar y no atender estas cosas que se van manifestando con la limpieza, o sea, la limpieza de la conciencia va manifestando también estas cosas que brotan del corazón, estas impurezas. La última Santa Tamisra, que es el temor a la muerte. Entonces, claro, cuando creó todo esto, el señor Brahma se sintió extremadamente triste porque todo esto pone en una condición de encarcelamiento a la entidad viviente, pero es su servicio. La segunda sección, vamos a incluir las dos secciones que vienen ahora, que es la creación de los Kumaras y la creación de Rudra, porque cuando los Kumaras se, se crearon y se decidieron mantenerse como niños para para mantener su energía, la sintetización de la sangre que se transforma en energía, en semen, y de eso se transforma en tellas, en energía sutil que sube, como se dice, hasta el Brahmarandra. Urda Retesa significa eso, sube la energía a la conciencia. Ellos no querían dedicarse a la procreación y entonces su padre, como eran grandes trascendentalistas, no pudo negarse, pero al mismo tiempo no se frustró, se enojó y de ese enojo surgió Rudra. Se dice que Rudra eh, es un principio también, Prabhupada dice en el texto 10 de este capítulo, que es un principio que se manifiesta en la mente, se manifiesta en las manos en la forma de puño cerrado, en las piernas en la forma de una patada, en la voz en la forma de properar palabras altisonantes, palabras degradantes, malas palabras. Entonces, en el viento, en el fuego, ¿no? El principio Rudra, que es la energía que maneja el Señor Shiva, se manifiesta. Cuando él estaba decidido a procrear, comenzó a manifestar sus expansiones, que en total eran 11 rudras, y empezaron a devorar todo el universo. Entonces el señor Brahma le tuvo que decir que se detenga de crear destrucción finalmente, porque los seres que estaba creando eran todos encargados de la destrucción. Entonces le dijo que haga penitencia y que espere su momento, cuando llegue el momento de la destrucción. Esa es la segunda y tercera sección. Entonces vamos a la cuarta sección, que es la manifestación eh, del cuerpo y la mente del señor Brahma. Primero las personalidades que se manifestaron. Entonces se dice en el cuadro que vamos a ver a continuación: Narada surge de la deliberación, Vasista de su respiración, Daksha de su pulgar, Brigu de su tacto, Kratu de su mano, Pulapsia del oído, Angira de su boca, Atri de sus ojos, Marichi es el hijo mental del señor Brahma, Pulaja nace de su ombligo y Kardama nace de su sombra. Claro, no por eso ahora vamos a entender un poquito del proceso. Forma habitual que nosotros entendemos para procrear es a través de la intercurso sexual, pero el señor Brahma tiene tanto poder creativo que de sus distintas partes de su cuerpo se crean cosas, ¿no? Se manifiestan cosas, o seres. En este caso, estos seres que son diferentes de los devatas, que son los devatas que vienen dentro de la creación de los elementos que son para los sentidos. Hay 10 semidioses funcionales que son para los sentidos, para el oído, el tacto, el gusto, los 5 sentidos cognitivos y los 5 sentidos laborales, ¿no?
son diferentes. Por eso hay otros, son otro grupo de 10. Y bueno, además de que estas manifestaciones de entidades vivientes que él creó, que manifestó, existen otras manifestaciones que son cualidades, ¿no? Por ejemplo, la religión se manifiesta en la parte delantera del pecho. La religión que representa la muerte y el olvido se manifiesta de la espalda. La lujuria y el deseo están en el corazón. La ira entre las cejas, entre el entrecejo. La codicia entre sus labios. El poder de hablar de su boca. El océano de su pene. Y las actividades bajas y abominables de sus órganos de evacuación. Eh, Son cosas que se tienen que manifestar porque es parte de la creación. Cuando él manifestó a su hija Bak, que también es el habla, ella adoptó una forma femenina y él empezó a sentirse atraído, es una energía. En el Ramayana se cuenta también de un brahmachari que jamás había tenido contacto con el sexo opuesto y lo querían hacer caer los semidioses. No, bueno, el incidente no lo recuerdo exactamente si fueron los semidioses o fueron los demonios. La cuestión es que para hacerlo caer eh, vinieron unas apsaras y él pensó que eran brahmacharis y empezó a sentir atracción que jamás no había experimentado. Entonces Brahma, como es el canal a través de donde se salen todas las energías que forman parte de la creación, tuvo que experimentar esto. Este incidente que se narra en el Bhagavatam, Prabhupada comenta que Maitreya Muni dudó mucho de comentarlo porque iba a poner en tela de juicio la moral del señor Brahma, pero lo comentó porque, bueno, para mostrar que Brahma está, a través de esos ejemplos, nos está mostrando que cualquier alma, inclusive muy grande, muy consciente de que ella puede caer si se distrae. Sus hijos trataron de ayudarlo, Marichi, pero se dice que Marichi primero trató de persuadirlo a sí mismo, pero cuando vio que no pudo, entonces él se oró al Señor. Entonces eso pasa cuando vemos que algún alma mayor que nosotros está en una situación afectada por alguna situación que lo hace, no, lo nubla, le nubla su inteligencia, su determinación devocional. Entonces hay que recurrir a personalidades mayores y orarle mucho al Señor. No está en nuestra posición muchas veces poder ayudar, pero desde la oración y desde el respeto y de saber que cualquiera de nosotros podemos ser afectados, podemos ayudar. Bueno, y tenemos dos secciones más que comentar. Los textos 34 y el 49 hablan de otras creaciones que tienen que ver más que nada con el desarrollo de la cultura. Entonces acá se explica en el Bhagavatam, en esta sección, que el señor Brahma manifestó los Vedas. También hay otra explicación en el segundo canto que el señor Brahma, el señor Vishnu le manifestó los Vedas y de su boca salieron los sonidos védicos, Shabda Brahma, salieron los Vedas. Los Vedas esenciales después se expandieron, como sabemos en el primer canto, como los sabios expanden el conocimiento védico. Todo lo que es la cultura, el Dharma, por ejemplo, ¿no? Es una energía impregnada en el universo. Eso ya se menciona también en el canto 12, en el Vida Rupa. Hay 4 energías que hacen que haya 4 tipos de espíritus: espíritu Kshatriya, espíritu Brahmana, espíritu Vaishya, espíritu Shudra, y tienen que ver con el funcionamiento del universo. Entonces, y es muy científico cómo eso se organiza, porque al mismo tiempo que se requiere para que el correcto funcionamiento del universo, no es que hay escasez de Shudras, o sea, hay almas que están en un grado de evolución que son los más, entran en ese canal, o sea, adoptan, son investidas con ese tipo de cuerpos
de Shudra y tienen ese canal de habilidades prácticas, manuales, fuerza física, ¿no? Es un canal energético del universo. Y después hay otros que se requieren de Vaishyas y no hay escasez de Vaishyas, sobre todo en Kali Yuga hay Vaishyas y Shudras, ¿no? Se dice. Entonces no hay escasez de eso. Los yatrias también, ¿no? Claro, buenos yatrias hay escasez, pero hay energía de control. Hay gente que tiene esa energía de control que le invade y la tiene que canalizar, como dice el Serian Swadharma Viguna para Dharma Sanusita, dice el Gita, ¿no? Que es mejor desempeñar el deber de acuerdo al Dharma que uno adquiere, que los semidioses lo embisten a uno con en ese cuerpo sutil particular. En esa vida en particular invisten el cuerpo sutil con esa energía, porque puede ser que en otra vida, por ejemplo, un brahmana puede después ser Shudra, o un Shudra después puede ser Vaishya, y eso, o sea, los canales energéticos se pueden ir cambiando, se impregnan en el cuerpo sutil para las vidas posteriores. No es que si somos brahmanas en las próximas vidas, por miles y miles de vidas, vamos a seguir siendo brahmanas. Depende del contacto con las modalidades materiales que vayamos nosotros desarrollando. Hay mucha escasez de brahmanas, eso sí que en Kali Yuga hay mucha escasez de brahmanas. Se crean los ashram, o sea, las divisiones de etapas de la vida, se crean las artes, se crea todo lo que es la cultura, ¿no? La cultura de vida en la sociedad humana. Bien, esta es la sección de los textos 34 a 49 y ahora vamos a pasar a la última sección que van de los textos 50 al 57. Entonces, el título que le pone Subodhini es la creación de Svayambhuva Manu, pero yo lo voy a mencionar de otra manera, es la creación de la atracción sexual como proceso formal para la procreación, para la generación de las especies, ¿no? Porque Brahma estaba insatisfecho con la labor de los sabios de crear, porque claro, ellos tenían, por ejemplo, hay sabios, y se menciona en otras partes del Bhagavatam, que crearon las especies, uno se encargó de las serpientes, de los animales, o sea, ellos van creando las estructuras corporales, como se mencionó anteriormente, de las 9 creaciones, capítulo 10, las crea Brahma. Pero después, ¿cómo ubicar a las entidades vivientes en distintos tipos de coberturas? Es labor de los traer a esas entidades vivientes que están en el Hiranyagarbha, ¿no? Cuando el universo se está manifestando de vuelta en una creación parcial de Brahma, se dice que el loto dorado es dorado porque son entidades vivientes, son almas, es luz porque son almas que están ahí en ese loto. Algunas personas por eso malinterpretan que eso es el Brahman. Eso no es el Brahman, ese es el tallo del loto de donde en la cima está el señor Brahma, porque es el antiguamente que primero aparece, pero él tiene que ayudarse de los otros semidioses para manifestar es que estas entidades vivientes corporifiquen de vuelta y que tomen distintos cuerpos en distintas especies de vida. Como los semidioses, como los hijos que él había creado no estaban haciéndolo en la velocidad que él requería, entonces él creó la atracción entre el hombre y mujer, o sea, como proceso formal, la inseminación, como nosotros la conocemos como proceso formal. Entonces podemos decir que en ese sentido Swayambhuva Manu y Satarupa, su esposa, fueron el primer hombre y la primera mujer. En la Biblia se habla de Adán y Eva, nosotros hablamos de Swayambhuva Manu y Satarupa. Y a través de eso, bueno, ahí se dice que se manifestaron sus 5 hijos, que después ellos hicieron progenie, hijos puros. Y todo el Bhagavatam, en realidad, no todo el Bhagavatam, pero desde el tercer canto hasta el 8º canto, es la descendencia de estos 2 primeras personalidades, Swayambhuva Manu y Satarupa. Esta es la idea general del capítulo número 12, de la creación de los Kumaras y otros que tienen como función poblar el universo, traer estas entidades vivientes de vuelta a la corporificación. Hare Krishna.